es la genética de la conservación? En este capítulo de la serie ¿Qué es?, vamos a hablar de un término que hemos hablado otras veces, que es el de la biodiversidad. Vamos a ver cómo se manifiesta en la naturaleza, cómo lo podemos estudiar en nuestros laboratorios y cómo se expresa en el ADN. Cuando hablamos de biodiversidad nos referimos a la diversidad de vida que existe sobre el planeta, a todos los seres vivos, y actualmente también tenemos que considerar la influencia que realizamos los seres humanos con nuestras actividades. La biodiversidad cumple un rol importante en la regulación química de la atmósfera, en el reciclado de los nutrientes, en la circulación del agua, en el ciclo del agua, en mantener el reciclado de los nutrientes que posibilitan que los suelos se mantengan fértiles. Actualmente vivimos una crisis global de la conservación de la biodiversidad debido a que la especie humana ha producido una explosión demográfica y ha alterado los ecosistemas naturales. Esto se debe a la urbanización, el aumento de las actividades agropecuarias e industriales, que ha provocado que muchas especies hayan tenido sus hábitats alterados, e incluso pérdida de hábitat, y se hayan extinguido. En este contexto surge la genética de la conservación. El mismo permite explorar la diversidad genética de las especies para hacer un manejo sustentable y planificado de las mismas. En nuestro laboratorio, en el Instituto Clemente Estable, trabajamos en estos temas de investigación. Estamos en el Laboratorio de Genética de la Conservación, en el Instituto Clemente Estable. Es un laboratorio del PDCIVA en el cual nos dedicamos al estudio de los factores genéticos que involucran a las especies para lograr la conservación. ¿Qué significa la conservación? La conservación, definida por el Organismo Mundial de Conservación de la Naturaleza, que es la IUCN, es el uso sustentable de los recursos por el ser humano y que se pueda mantener a lo largo de las generaciones. En esta mesa tenemos una muestra de los materiales con los cuales trabajamos. Tenemos aquí diferentes tipos de muestras que fueron colectadas en el campo. La mayoría de las muestras las colectamos utilizando metodología no invasiva. Esto quiere decir que no implica la captura o el sufrimiento de los animales en el proceso de colecta. Tenemos, por ejemplo, el caso de las fecas, que son colectadas en el campo, y el caso de los restos óseos de animales que son encontrados muertos. Por otro lado, también podemos colectar muestras de pelos, que son arrancadas de los animales, y muestras de sangre, que en este caso se consideran metodología invasiva porque implican la captura y el posible sufrimiento del animal durante el proceso de colecta de la muestra. Más adelante vamos a ver cómo a partir de estas muestras nosotros extraemos el ADN y les utilizamos para su posterior análisis. Estamos en Indígena, un área protegida privada con la cual estamos haciendo una colaboración científica. Esta área se encarga de hacer educación ambiental y ecoturismo. Nosotros estamos realizando una colaboración científica porque mantienen varias especies de la fauna silvestre autóctona, entre ellas el venado de campo. El venado de campo era el rumiante más abundante de los campos del Uruguay, antes de la introducción de la ganadería. Con la introducción de la ganadería, esta situación provocó que la especie sufriera una declinación muy importante, siendo hoy una de las especies menos conocidas en el Uruguay. Vamos a ver cómo podemos obtener mayor información del punto de vista de la genética de la conservación, estudiando el ADN de esta especie amenazada. Primero empecemos por recordar que el ADN se encuentra dentro de las células de todos los individuos
y este ADN contiene los genes que son necesarios para el desarrollo y para el funcionamiento de todos los organismos. Podemos decir que el ADN y los genes son como recetas que contienen toda la información que se necesita para que los organismos funcionen y se desarrollen. Este ADN es muy similar entre los organismos, sobre todo entre aquellos de la misma especie, pero contiene pequeñas diferencias. Nosotros, a partir de estas muestras, podemos extraer ADN porque, por ejemplo, en los huesos encontramos restos de células óseas o en los pelos tenemos el folículo piloso que contiene restos de ADN y utilizamos este ADN para encontrar información acerca de justamente las variaciones entre los diferentes individuos. Estas variaciones nos dan información acerca de la diversidad. Cuanto más variaciones, más es la diversidad entre los diferentes individuos de una misma especie. Y podemos decir que la especie, por lo tanto, se encuentra más preparada para afrontar una crisis o un cambio ambiental. En cambio, si decimos que la especie tiene poca variabilidad genética, suponemos que frente a un cambio muy drástico en el ambiente, esta especie no se va a ver favorecida. Una vez en el laboratorio, procesamos las muestras que colectamos para extraer el ADN. En este caso, es una muestra de pelos. Lo que hacemos es una serie de pasos que lleva un tiempo, con los cuales logramos destruir todo lo que no nos interesa, como ser los demás componentes celulares, la pared celular, las proteínas, el ARN, y para eso lo que hacemos es agregar algunos compuestos químicos que facilitan este proceso de disgregación. Finalmente, luego del proceso de extracción de ADN, lo que obtenemos es todo el ADN genómico que había en nuestro individuo de interés, que a partir de otros procesos podemos seleccionar un fragmento pequeño y amplificarlo para su análisis. Una vez que tenemos el ADN extraído por PIA, vamos a hacer lo que nosotros denominamos la reacción de la polimerasa en cadena, que lo que hace son ciclos de temperatura que permiten actuar la enzima que amplifica el ADN y amplificar una pequeña región de interés. Esa pequeña región nosotros le denominamos marcador genético porque es útil para analizar la variabilidad genética porque es variable entre los individuos de la especie que estemos estudiando. A medida que va progresando la reacción, nosotros podemos irlo viendo lo que ocurre dentro de cada tubo en esta computadora que está en conexión con el aparato y cada una de estas líneas corresponde a un individuo y cuando esta finaliza tenemos acá el tubo con millones de copias de ese fragmento de interés que es lo que vamos a enviar a secuenciar al Instituto Pasteur. Y pudiendo, en el caso de estar comparando dos cosas que son muy distintas, como es el caso del venado de campo, que en base a las secuencias analizadas con un marcador genético y la morfología pudimos describir dos subespecies que son únicas en el Uruguay y que en base a estos estudios pudimos determinar que deben ser tratadas como dos unidades diferentes. ¿Esto qué significa? Que los individuos no se deben mezclar porque están adaptados a los ambientes que están actualmente en Salto y en Rocha. En nuestro grupo comenzamos trabajando con venados, pero actualmente hemos extendido estos estudios a otras especies de mamíferos, como es el caso de los carnívoros, los zorros que habitan en nuestro país, que son dos especies, el aguaraguazú, que aún mantiene poblaciones en nuestro país, felinos también, como el gato montés, el gato de pajonal, y otras especies que sean de interés por problemas de conservación
que nos plantean en casos que se encuentran en cautiverio. Quiero destacar que no es solo importante trabajar en el laboratorio, es también muy importante trabajar con las comunidades locales, trabajar con las personas que habitan cerca de esas especies amenazadas. Para ello, nuestro grupo nos dirigimos a las escuelas rurales, trabajamos con los niños, con las familias y les transmitimos por qué estamos allí y les transmitimos el problema también que tiene esa especie y lo valiosa que es la participación de ellos para asegurar la conservación y viabilidad de esa especie amenazada. Nuestro país a nivel de protección de los ambientes naturales está muy atrasado a nivel mundial, siendo uno de los países que tiene menos territorio natural. Entonces todos estos temas son como súper críticos para el desarrollo sustentable de los nuevos emprendimientos que se están planteando. Sí, a nosotros nos interesa como grupo, a través de la genética, poder saber en el territorio cuál es la riqueza y la diversidad a distintos niveles, de mamíferos en particular. Y bueno, sabiendo esto, podemos quizás darle distintos criterios de prioridad a las áreas donde estos animales se encuentran. En un país que se precia de ser Uruguay natural, que quiere mantener este sello, tendría que basarse o tiene que basarse en la obtención de conocimientos científicos, capacitar nuevos estudiantes de las ciencias biológicas, así como de disciplinas conexas. Vamos a poder algún día abarcar algo mínimo para tener buenas políticas de conservación.